de la prohibición del matrimonio infantil en una modificación. Algo nos estaban como intimidando. Nosotros teníamos 2 o 3 meses siendo diputados. Bueno, que pueden haber circunstancias en las que se permita que un menor de edad se filtró la información a la opinión pública. La propia Constitución abre una brecha porque dice, tu hija tiene 15 años, ¿tú crees que ella estaría preparada para...? Soy el diputado José Horacio y te quiero invitar en estos breves episodios a que te integres a mi trabajo, a lo que ha sido mi trabajo durante estos últimos años en la Cámara de Diputados. Esto es Legisla conmigo. En este primer episodio de este podcast vamos a estar compartiendo cómo es el proceso desde el inicio hasta el final para la aprobación de un proyecto de ley. Y vamos a usar como ejemplo la Ley 1-21 para prohibir el matrimonio infantil en la República Dominicana. Esa fue la primera ley que yo deposité y en menos de 6 meses se había convertido en ley. Lo que era un proyecto, una idea, un anhelo de importantes segmentos de la sociedad dominicana se convirtiera en realidad y se traduzca en una normativa legal para todo el territorio y la población de la República Dominicana que impide que las niñas y los niños, antes de cumplir la mayoría de edad, puedan contraer matrimonio. Comencemos por el principio. ¿Quiénes pueden proponer o introducir proyectos de ley en nuestro país? Bueno, esa es una facultad que la Constitución, que es la ley más importante de la República Dominicana, la ley de mayor jerarquía, le da a los legisladores, es decir, los diputados y los senadores. Nosotros podemos, una vez juramentados como legisladores, proponer leyes en cualquier ámbito, en cualquier materia, de cualquier tema que nosotros deseamos, sin ningún tipo de límite, cuantas leyes queramos proponer o introducir. También el presidente de la República tiene esa facultad de introducir o proponer leyes al Congreso Nacional. Y luego hay otros 2 órganos en el país que pueden proponer leyes, pero solamente para temas que atañen a su competencia. Es la Suprema Corte de Justicia, pero solamente puede proponer leyes al Congreso para temas que tengan que ver con la organización y la estructura del Poder Judicial, y la Junta Central Electoral, pero solamente para temas que tengan que ver con los aspectos electorales, como el montaje y la organización de las elecciones. Fuera de ahí, solamente diputados, senadores y el presidente de la República somos quienes estamos habilitados para proponer leyes. Las leyes regulan todos los ámbitos de la vida en la sociedad, desde la economía hasta el tránsito, el acceso al disfrute de los derechos básicos que tenemos los dominicanos, están todos regulados por leyes. Y en este caso, el tema del matrimonio está regulado en un código, que es el Código Civil. Y por eso, este proyecto de ley lo que consistió fue en el de la prohibición del matrimonio infantil, en una modificación a varios artículos específicos del Código Civil para poder restablecer la edad mínima para contraer matrimonio. Este es un tema que estaba en la discusión pública, en la palestra desde hacía años. En un estudio realizado de campo en las oficialías del Estado Civil por el abogado constitucionalista Jaime Luis Rodríguez, reveló que entre el año 2010 y el año 2020 se habían realizado alrededor de 1,000 matrimonios con personas menores de edad. Algunos casos, los más graves de ellos, la diferencia entre la menor contrayente y el adulto con el que se casaba era superior incluso a los 50 años de edad. Y esto era posible porque si bien el código establecía una edad mínima para contraer matrimonio de 16 años, permitía que los jueces puedan conceder dispensas con el permiso o autorización de los padres para antes de esa edad también realizar esos matrimonios. Y desde que llegué al Congreso, el primer proyecto de ley que redacté fue uno que modificaba exclusivamente esos artículos del código que permitían esa aberración. Y ese proyecto de ley, bueno, tiene que estar motivado. Las motivaciones vienen en los considerandos del proyecto de ley que justifica o motiva su aprobación. Luego tiene las vistas, que son esas otras leyes que se toman en cuenta para someter ese proyecto. Y el articulado del proyecto. Artículo 1, objeto de la ley, cuál es el propósito que se busca, el alcance que tiene y luego todo lo que la ley está modificando. Es una ley para modificar otra ley, en este caso, que es el Código Civil. Como diputado lo redacto, lo deposito en la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ahí se van depositando y acumulando una cantidad de proyectos de todas las áreas, no solamente de leyes, sino también de resoluciones. El primer paso es que el proyecto sea colocado en agenda en la Cámara en que sea depositado. En este caso, en la Cámara de Diputados.
¿Y cómo se decide que se va a poner en agenda? Bueno, hay una comisión coordinadora en la Cámara de Diputados que está conformada por el bufete directivo de la Cámara. El bufete directivo está integrado por 4 diputados que son elegidos todos los años. Es el presidente de la Cámara, la vicepresidenta y 2 secretarios, más el vocero de cada bloque de partidos que haya en la Cámara de Diputados. Actualmente hay 8 bloques partidarios y cada bloque partidario tiene un líder que es elegido por los miembros de ese bloque. Ese líder de cada bloque, con los miembros del bufete directivo, presidido por el presidente de la Cámara, deciden cada semana la agenda de los temas que se van a conocer. Y esa comisión coordinadora tiene entonces que poner en agenda el proyecto. Cuando el proyecto se pone en agenda, se le da lectura en el pleno. En el pleno es donde ese salón en el que nos sentamos los 190 diputados a trabajar de manera conjunta. Y allí, para que inicie su curso un proyecto de ley, tiene que darse lectura al título del proyecto, al proponente, y eso es lo que se llama tomar en consideración un proyecto. El procedimiento ordinario es que cuando un proyecto se toma en consideración, se envía a una comisión. ¿Qué es una comisión? Un grupo más pequeño de solo 15 diputados, en el que, mínimo 15 diputados, en el que se estudia a mayor profundidad el proyecto. En la Cámara hay 41 comisiones permanentes y el proyecto, como se trataba de una modificación al Código Civil, se envió a la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia está integrada por 15 diputados, en el que hay una mini representación de lo que es el Pleno. Digamos que si un bloque tiene la mitad de los diputados en el pleno, debe tener la mitad de los 15 miembros de la comisión. Si un bloque tiene el 20% de los diputados del pleno, pues debe tener una representación del 20% de los miembros de la comisión, para que haya una representatividad. Las comisiones son como un mini pleno, donde se estudia a profundidad el proyecto, se lee con el objetivo de rendir un informe. Ese informe debe hacer una recomendación al resto de los diputados que no participaron del estudio profundo del proyecto. Recomendarlo o aprobarlo o rechazarlo o aprobarlo con modificaciones. En este caso se envió a la Comisión de Justicia, que tiene a su vez que también colocarlo en agenda, porque cada comisión tiene una carga amplia de trabajo, y puede tener 10, 15, 20 proyectos en agenda. Y el presidente de la comisión decide en qué momento se conoce, se le da lectura, se recibe normalmente un informe técnico de los propios técnicos, el equipo técnico de la Cámara de Diputados, que hay una oficina que se llama OFITREL, Oficina Técnica de Revisión Legislativa. Y esa oficina nos dice si ese proyecto es cónsono con la Constitución, si no contraviene artículos de la Constitución, si hay otra ley que ya regula esa materia para no sobrelegislar, para no aprobar leyes que choquen con otras leyes, o por lo menos ser conscientes de si eso sucede, estar consciente de que estaríamos modificando otras leyes. Es como un apoyo técnico legal al trabajo de la comisión. Se revisa ese informe y cuando son temas importantes de trascendencia, la comisión puede convocar a vistas públicas. Vistas públicas es un espacio en el que se convoca a la ciudadanía en general para que vaya a la comisión y pueda dar sus opiniones sobre ese proyecto. O puede traer invitados, expertos en la materia, o que representen organizaciones o instituciones que trabajan esos temas que se están discutiendo. En este caso, en la Comisión de Justicia, el proyecto se puso en agenda y luego iniciaron los debates. Hubo ciertas contradicciones de personas que no estaban de acuerdo, que entendían que pueden haber circunstancias en las que se permita que un menor de edad pueda contraer matrimonio, o que incluso la propia Constitución abre una brecha porque dice en uno de esos artículos que la ciudadanía se adquiere cuando se alcanza la mayoría de edad o para aquellas personas que se hubieran casado, contraído matrimonio antes de esa mayoría de edad. Entonces ahí vino un debate incluso de carácter constitucional. Si nosotros podíamos aprobar una ley que restringiera la edad para contraer matrimonio. Pero yo ahí noté como un alineamiento generacional. La mayoría de los congresistas jóvenes y la mayoría de las congresistas mujeres, sobre todo, estaban de acuerdo con esta pieza. Pero quienes quizá eran más adultos lo veían de otra manera. Ahí se veía como la diferencia cultural de ese choque generacional. Un colega amigo con el que trabajamos que me decía, yo pienso que pueden haber circunstancias en las que eso procede. Yo le decía a ese colega, pero tu hija tiene 15 años, ¿tú crees que ella estaría preparada para...? No, imposible, ella es una niña todavía. Bueno, pues visualiza, así como tú ves a tus hijas, a todas las chicas de 15 años de la República Dominicana, como a modo de ejemplo, y ya lo veían diferente, porque lo veían desde la empatía de un familiar cercano al que aman. Y algo que sucedió en ese momento fue
que se filtró la información a la opinión pública de quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Nadie, cuando la información se filtra y es transparente a los ojos del país, quiere estar del lado que apoya la posibilidad de que el matrimonio infantil siga existiendo en el país. Y esa transparencia de alguna manera hizo que tuviera de alguna manera un costo político no apoyar el proyecto. Aún así había cierta resistencia y en una primera ocasión cuando se votó no alcanzamos los votos suficientes para rendir un informe. A mí, a Omar, que también estaba en esa comisión, Omar Fernández, nos acusaron de haber sido quienes habíamos filtrado la información y nos acusaban de que nosotros estábamos violando incluso los reglamentos de la Cámara, cuando eso es falso, porque todo lo que sucede dentro de la comisión se graba, queda levantado en actas y no es secreto, es público. Sin embargo, nos estaban como intimidando. Nosotros teníamos 2 o 3 meses siendo diputados y nos estaban intimidando y haciendo tener miedo de que por haber filtrado esa información, cuando no era cierto que habíamos sido nosotros, nos podían incluso someter al Consejo de Disciplina. Diputados que tenían más años allá, lo vamos a someter al Consejo de Disciplina, le vamos a molestar. Y nosotros nos mantuvimos firmes y dijimos, bueno, nosotros estamos aquí para dar la cara. Y por lo que defendemos, cada quien que dé la cara y diga públicamente cuál es su postura y cuál es su posición. Eso llevó a que se votara de nuevo. Y al votarse de nuevo, el propio presidente de la Cámara fue porque apoyaba el proyecto y de alguna manera también presionó a favor del proyecto y logramos que se rindiera un informe favorable. Es vital tener un informe favorable porque yo diría que más del 90% de los proyectos que tienen informe favorable de la comisión logran aprobarse en el Pleno. Y así se envió para entonces ya que todos los diputados podamos conocer el proyecto, tenemos que tener ese informe de la comisión a mano. Y con el informe a mano hay que luego volver a lograr que se coloque en agenda. Eso pasa de nuevo por la comisión coordinadora que yo les hablaba al inicio, que coloque el proyecto en agenda y cuando ya está en agenda con informe de la comisión, se abren los debates en el Pleno. Y normalmente esos turnos que se agotan ahí es los que suelen llevarse a las redes y ustedes y todo el público ver y conocer. Y en esos debates se fijan las posiciones, normalmente los diputados de cada bancada, de cada partido, habla y se somete a votación. Lo bueno de las votaciones en el Pleno es que es una votación transparente. Se encienden las pantallas, se ve el nombre de cada diputado con el color de su partido y se ve en verde quien vota a favor, en rojo quien vota en contra. Y bueno, si tú decides abstenerte, que es una posibilidad y que puede ser muy útil en algunos momentos, puedes registrarte, se ve un color gris y eso es sinónimo de abstención. Hay 1 minuto para votar el proyecto. Si en ese minuto no se vota sí o no, equivale a una abstención. Y bueno, se necesita una mayoría de por lo menos 96 votos de diputados, que la mayoría sea favorable, que sea así, para que se apruebe. Y así se logró en ese momento aprobar. En una primera lectura, los proyectos se conocen en 2 lecturas en cada cámara, quiere decir 2 votaciones. En una primera votación y luego hay un periodo de por lo menos 24 horas, de por lo menos un día laborable de por medio, para que se pueda celebrar otra sesión en la que se conozca. La idea con esas 2 lecturas es que los legisladores tengamos el tiempo de meditar, de poner en remojo lo que hemos aprobado para reflexionar si realmente estamos de acuerdo con eso, si no hay nada que todavía pueda mejorarse o se pasó por alto, que sucede y ha pasado en otras ocasiones. Y eso permite reflexionar si realmente procede. Y luego en la segunda lectura, ratificar esa decisión que se tomó en la primera. Y así se hizo, se ratificó en segunda lectura y entonces se envió al Senado de la República. El Senado de la República era un proyecto que ya tenía la atención de todo el país. Lo envió también a la Comisión de Justicia, presidida por el compañero senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras. Y esa comisión también rindió un informe favorable con algunas modificaciones que yo creo que enriquecieron el proyecto. Porque observaron otros cabos sueltos que habían de algunas leyes sobre las cuales quizás se podría agarrar a alguien para poder llevar a cabo ese matrimonio. Y cerraron esos cabos sueltos. Y yo creo que por eso es bueno ese contrapeso en algunas ocasiones. Y como el Senado modificó algunos artículos, enriqueciendo y fortaleciendo el proyecto, eso tiene que volver a la Cámara original, donde se aprobó, para aprobar esos cambios que hizo el Senado, pero ya en una única lectura. En el Senado también se conoció en 2 lecturas. Como lo modificaron, vuelve a la Cámara de Diputados y nosotros simplemente tenemos la opción o de escoger los cambios que hizo el Senado, que fue lo que hicimos, o si no tuviéramos de acuerdo en la Cámara con los cambios que hizo el Senado, se rechazan y la ley muere. En este caso, por suerte, acogimos esos cambios y eso entonces se le envía el proyecto al presidente de la República. El presidente de la República tiene un plazo de 10 días cuando recibe un proyecto del Congreso Nacional para decir promulgarlo
y cuando se promulga, se publica y comienza a aplicarse el proyecto de ley, o para devolverlo al Congreso con observaciones. Es una prerrogativa que tiene como una especie de veto, con observaciones específicas para que sea como rediscutido el proyecto. En este caso, el presidente de la República lo promulgó y hizo un acto en el Palacio Nacional en el que nos invitó, dando ya por cerrado ese capítulo en la República Dominicana, dejando atrás la posibilidad de que las niñas puedan contraer matrimonio y se conviertan en madres y esposas antes de tiempos, sobre todo en esposas, y con el compromiso también de seguir trabajando e impulsando esta problemática, que sigue siendo un problema social, que con la ley no es suficiente para solucionarlo, pero se creó un gabinete de niñez y familia para poder ahora, ya que tenemos la ley, promover desde el Ejecutivo políticas públicas que impidan que las niñas sigan uniéndose a temprana edad, convirtiéndose antes de tiempo en adultas y tronchando su futuro. Así, en enero del 2021 se promulgó la ley 1-21, que erradicó el matrimonio infantil en la República Dominicana y que ha hecho que estos años en el Congreso hayan valido la pena. Este es nuestro primer episodio. Los espero en una próxima edición de Legisla Conmigo.